Para nosotros encontrar el área de la superficie del semicono z es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado que se encuentra entre z es igual a 3 y z es igual a 8. Si la función de dos variables, g de x, y, tiene derivadas parciales continuas de primer orden en la región cerrada R en el plano psi, se puede determinar el área de superficie usando esta integral doble aquí. Sin embargo, antes de configurar esta integral doble, veamos este gráfico en 3 dimensiones. El semicono está graficado en azul, el plano inferior es z es igual a 3, y este plano es z es igual a 8. Nuestro objetivo es encontrar el área de superficie del cono que se encuentra entre estos dos planos. Si miramos hacia abajo en el plano psi, podemos ver la región R, la región de integración. La región R es la región limitada entre estos dos círculos donde tenemos este círculo más grande. Y tenemos el círculo más pequeño. Y de nuevo, esto es desde proyectar el cono hasta el plano psi entre z es igual a 3 y z es igual a 8. Volviendo a nuestro trabajo, demostremos cómo podemos encontrar las ecuaciones de estos dos círculos concéntricos que forman la región de integración. Recuerde, estos círculos se forman a partir de la intersección de los dos planos en el cono. Entonces, si sustituimos 3 por z en la ecuación del cono, podemos determinar la ecuación para el círculo más pequeño y si sustituimos 8 por z podemos determinar la ecuación de un círculo más grande. Avancemos y demostremos esto. Si sustituimos 3 por z en la ecuación del cono, tenemos 3 iguales a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado y ahora para deshacer a la raíz cuadrada cuadramos ambos lados de la ecuación que nos da 9 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que debemos reconocer como un círculo centrado en el origen con un radio de 3, que es el círculo pequeño. Para el círculo más grande, sustituimos 8 por z, lo que nos da 8 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Y de nuevo, para deshacer la raíz cuadrada, cuadramos ambos lados de la ecuación que nos da 64. Es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que es un círculo centrado en el origen con un radio de 8 que nos da el círculo grande. Y debido a que la región de integración es el área entre dos círculos, será más fácil evaluar la integral doble usando coordenadas polares en lugar de coordenadas rectangulares. Recuerde, en coordenadas polares, el diferencial a es igual a r, de θ. Para el siguiente paso, busquemos las derivadas parciales requeridas en la fórmula del área de superficie. Primero escribamos z ya que z es igual a la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado elevado a la potencia 1, 2. Ahora encontraremos la derivada parcial de z con respecto a x. Para hacer esto, diferenciamos a z con respecto a x tratando a, y como una constante y esto requerirá la regla de la cadena. Tendremos 1 2 veces la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado elevado a la potencia de 1 2 menos 1, que es negativo 1 2, multiplicado por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a x, que es 2x. Simplifiquemos esto. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Escribamos esto como x dividido por. Pasemos esto al denominador que cambiará el signo del exponente, y también lo escribiremos como una raíz cuadrada. Entonces tenemos x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Y de nuevo, este es el parcial con respecto a x. Y encontraré el parcial de z con respecto a y diferenciando z con respecto a y, ahora tratando a x como una constante. Entonces tendremos 1 2 veces la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la potencia negativa 1 2. Veces la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a y, que es 2y. Simplificando, el parcial de z con respecto a y es igual a, nuevamente, esto se simplifica. Aquí tenemos y dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tenemos la información que necesitamos para configurar la integral doble para el área de superficie. El área de superficie es igual a la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de x dividido por la raíz cuadrada
de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado más el cuadrado de y dividido por la raíz cuadrada. De la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, diferenciala. Continuemos en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, vamos simplemente al final errático. Tenemos un cuadrado más y esta fracción obtenemos x al cuadrado dividido por la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, cuadrando el denominador deshace la raíz cuadrada, y luego aquí tenemos más y al cuadrado dividido por la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos un denominador común para poder continuar y agregar estas dos fracciones. Tenemos uno más sumando el numerador. Entonces tenemos x al cuadrado más y al cuadrado sobre el común denominador de x al cuadrado más y al cuadrado. Observe cómo esto se simplifica muy bien a 1. Entonces esto se simplifica a la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de, nuevamente, este es 1, 1 más 1 es 2, entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 diferencia a esto se simplificó muy bien, pero porque la región de integración es la región entre estos dos círculos, evaluemos la integral doble usando coordenadas polares. Ahora de nuevo, recuerda, para coordenadas polares, diferencial A es igual a R, de teta. Entonces tenemos la integral doble y luego tenemos la raíz cuadrada 2, R de teta. Ahora regresemos y observemos la región de integración para determinar los límites de integración para R y teta. Bueno, porque el radio del círculo pequeño es 3, y el radio del círculo grande es 8. Los límites de integración para R serán de 3 a 8. Y los límites de integración para teta estarán alrededor del círculo de 0 a 2π. Los límites de integración para R son de 3 a 8, y para teta son de 0 a 2π. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a R. Recuerde que esto es R al primero que nos da la integral de 0 a 2π. Ahora raíz cuadrada 2 veces R al cuadrado dividido por 2 o raíz cuadrada 2 dividido por 2R al cuadrado. Y ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a. Lo que nos dará la raíz cuadrada 2 dividida por 2 por una r es 8, tenemos 8 al cuadrado menos, cuando r es 3 tenemos 3 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 3 al cuadrado es 9. 64 menos 9 es igual a 55 lo que nos da la integral de 0 a 2π de 55 raíz cuadrada 2 dividida por 2 de teta. Y ahora integramos esto de nuevo a teta que nos da 55 raíz cuadrada 2. Dividido por 2 teta. Y ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a que es 55 raíz cuadrada 2 dividida por 2 veces la cantidad 2π menos 0. Que es igual a 55 raíz cuadrada 2 dividido por 2π. Los dos simplifican lo que nos da una superficie exacta de 55 raíz cuadrada 2π. Y debido a que esta es área de superficie, debería ser unidades cuadradas. Y esto es aproximadamente 244.3586. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico por última vez, ahora sabemos que el área de superficie del cono delimitada por estos dos planos es exactamente 55 unidades de raíz cuadrada y 2 unidades cuadradas pi. Que nuevamente es aproximadamente 244.3586. Espero que hayas encontrado esto útil.